Buenas tardes a quien esté viendo este video. Este es el primer video diario que se va a realizar, que voy a realizar. Y en este caso el tema que voy a hablar es el instrumento de recolección de datos en el enfoque cuantitativo. Para dejar primero claro cuál es la gran diferencia entre el enfoque cuantitativo y cualitativo, primero es que en el cuantitativo son datos y es un estudio más objetivo, más material, por así decirlo, y en el enfoque cualitativo se centra más en conceptos más abstractos o de forma más objetiva. Primero, en la recolección de datos se centra principalmente en recolectar los datos necesarios para poder añadirlos al estudio, ya que sin datos no se puede realizar ningún tipo de estudio. Y esto lo logramos por medio de instrumentos de recolección de datos. ¿Y qué son? Bueno, son instrumentos que vamos a emplear para poder recolectar de mejor manera la información y no solo recolectar la información como nosotros creemos conveniente, aunque no puede ser así, tiene que pasar por medio de un instrumento de recolección de datos para que pueda ser información más concreta, más confiable y más adecuada al tema de investigación que estamos realizando. Para esto sirve el instrumento de recolección de datos. Pero todo esto comienza con una idea de investigación, en este caso en el enfoque cuantitativo, y comienza con una idea de investigación, y luego pasamos al siguiente paso que es poder obtener más información acerca de nuestra idea por medio de estudios que se han realizado antes. Básicamente revisión de la bibliografía, libros que hablen acerca del tema o de la idea que nosotros tenemos. Y eso lo que va a hacer es poder darnos una perspectiva más amplia de la idea que nosotros queremos desarrollar. Y básicamente esto es el anteproyecto de investigación, que sería el primer paso para poder realizar una investigación. Luego sigue el planteamiento del problema, las preguntas generales y específicas, hipótesis y todo lo que lleva a la investigación para poder comenzar. Eso sería más que todo el plan para poder adecuarlo y poder comenzar con la recolección de datos, pero primero necesitamos tener la base, una base concreta para poder recolectar los datos que nosotros necesitamos, porque sin el anteproyecto básicamente no podríamos recolectar nada porque no estaríamos planeando ni organizando todo de cómo lo vamos a recolectar. Eh, entonces, el primer paso es tener un anteproyecto de investigación en el cual basar nuestros instrumentos y para poder recolectar los datos necesarios, ya que el anteproyecto también va a ser el que nos dicte cuál va a ser esas características de los datos que queremos recolectar o los criterios que vamos a tener al momento de seleccionar la muestra y todo esto. Entonces, ya pasando con todo eso, es primero el anteproyecto de investigación, luego encontrar un instrumento de recolección de datos, luego recolectar los datos con los instrumentos que para esto son, y luego tabular, procesar e interpretar datos por medio de diferentes formas, pero aquí lo más conveniente sería, ya que es en un enfoque cuantitativo, hacerlo por medio de un software de computadora, que es lo más conveniente, ya que nos brinda más ventajas y sería un poco más fácil de organizar y poder plantear mejor este tipo de datos y ya simplemente explicarlos es más fácil. Entonces, ya los instrumentos de recolección de datos, como lo había dicho, son necesarios para poder nosotros ir y recolectar los datos que necesitamos para nuestro estudio. Y esto surge dependiendo de qué enfoque vamos a utilizar. En este caso es cuantitativo, entonces se tendrá que buscar diferentes instrumentos que se adecúen a este enfoque y que se adecúen de mejor forma a nuestro estudio. Por ejemplo, nosotros queremos realizar un estudio acerca de medición estadística, pues ese instrumento que necesitamos tendría que ser relacionado a nuestro tema y podemos conseguir un instrumento de diferentes formas. Es consiguiendo uno ya hecho, establecido y que ha sido revisado. Y esto lo logramos por medio de la revisión bibliográfica, que mientras buscamos teorías y datos de nuestro tema,
que hayamos escogido para nuestro estudio, podemos también en esa misma bibliografía encontrar los instrumentos de recolección de datos que utilizan otros autores para poder recolectar los datos necesarios para su estudio. Nosotros podríamos tomar el instrumento y poder adecuarlo, modificarlo para que sepa implementar mejor en nuestro contexto, porque a veces los instrumentos pueden variar, no solo por, por querer cambiarlo, sino que cambia por factores sociales, culturales, no podemos generalizar todos los datos. Bueno, esa es la intención, generalizar los datos, pero en este caso tenemos que adecuar el instrumento de recolección de datos para que se adecue mejor a nuestro estudio y el objetivo que queramos lograr. Entonces, uno de esos métodos para encontrar un instrumento es por medio de la bibliografía o de otros autores que hayan planteado otros instrumentos. Y también tomando uno y modificarlo, porque ya no el estudio va a seguir los mismos pasos que otro, porque no tendría sentido el estudio hacer, ajá, no tendría ningún sentido hacer un estudio y que sea parecido a otro, no tendría nada de sentido. Entonces, número dos, poder modificar el instrumento para que se adecue de mejor forma a lo que nosotros queremos lograr, dependiendo de nuestros objetivos, hipótesis y y todo lo que hayamos planteado en el anteproyecto de la investigación. Otra forma de poder conseguir un instrumento de recolección de datos es que nosotros mismos lo hagamos. En este caso podríamos plantearlo de diferentes formas, pero pero existen tres características que requiere un instrumento para poder considerarse buen instrumento y para poder aplicarlo en nuestra investigación, que es la objetividad, la viabilidad, no, la objetividad, confiabilidad y validez. Y esto se refiere, y estos tres pasos se tienen que cumplir para poder nosotros crear un instrumento de recolección de datos y tiene que cumplir estos tres requisitos para que pueda ser aplicable a nuestro estudio, porque si falla en uno de estos tres, puede que nuestros datos sean muy erróneos al momento de nosotros presentarlos y eso no haría una buena investigación y sería perjudicial. Entonces lo más conveniente es que no, es necesario que cumpla esos tres puntos: objetividad, validez y confiabilidad, para que no exista algún tipo de error o margen de error, o si existe, que sea lo más mínimo posible para poder dejar la mayor cantidad de errores fuera y solo quedándonos con la información más necesaria y más importante y confiable para nuestro estudio. Eh, y estos instrumentos pueden venir de diferentes formas, pueden ser entrevistas, encuestas o cierta clasificación de preguntas dependiendo del tema. Un claro ejemplo es la escala de triangulación del amor, la versión resumida que se basa en tres pilares fundamentales, que es intimidad, pasión y comprensión. Y en esa escala vienen diferentes preguntas acerca de esos diferentes tres temas. Tomando eso como base, se hicieron esas preguntas para poder ya recolectar los datos necesarios y que sea un poco más fácil de recabar la información y, y que pueda generalizar o más bien ampliar la información necesaria con simplemente tres pilares fundamentales, que es la intimidad, pasión y comprensión. De esos tres temas o de esos tres pilares se sacan o se toman diferentes preguntas, se las hace al entrevistado para que él vaya contestando y vaya abarcando de mejor forma esos tres pilares. Y por último, contestar lo que es para ellos el amor, en este caso el instrumento de recolección de datos. Eh, y esto no es algo que nosotros estructuremos como rápido o que salga por improvisación, sino que es necesario saber cuál es nuestra variable o nuestras variables que nosotros queremos contestar en la investigación y irlo desarrollando y ir pensando muy bien qué queremos lograr con estas variables o qué queremos saber acerca de estas variables, porque no vamos a
queremos preguntar algo, saber algo de los datos que queremos recolectar, pero el instrumento no se adecua perfectamente a lo que nosotros queremos saber, entonces no tendría ningún sentido hacer el instrumento. Entonces tenemos que planearlo bien y buscar varias fuentes de datos, libros que hablen del tema, ejemplos de varios instrumentos para poder nosotros recolectar o ver cómo está organizado o planteado estos instrumentos y a nosotros poderlos adecuar o nosotros poder crear uno propio para nuestro estudio, pero tomando ideas o para poder tomar inspiración por medio de otros instrumentos que hayamos visto antes. Y esto es muy interesante porque no nos tenemos varios tipos de ayuda. Podemos ver otros instrumentos que han realizado otros investigadores. Por medio de libros podemos tomar ideas para poder construir uno propio y que se adecue mejor a nuestro contexto y a lo que queremos lograr, que es lo más importante en nuestra investigación, que nosotros podamos recabar toda la información necesaria y toda la información de calidad, por decirlo de alguna forma, y poder implementarlo en nuestro estudio, que ese es el objetivo principal, poder tomar nuestra información, no, poder tomar nuestro instrumento, recolectar los datos necesarios por medio de ese instrumento y por último tabular y organizar toda esta información para explicarlo de una forma más sencilla. Uno de estos desafíos que tiene estos instrumentos, más cuando se habla en aspectos psicológicos, que es algo más abstracto, algo más subjetivo, es un poco más complicado lograr una mejor recabación de información porque no es algo que nosotros podamos, esos conceptos no es algo que nosotros podamos ver o tocar o poder analizarlo y clasificarlo más fácil porque son conceptos muy subjetivos, depende mucho de la persona y de la perspectiva, también de la cultura, de la sociedad, entonces no es algo que podamos hacer más fácil que en algo más natural o objetivo que sería matemática, química, que es algo que muy raramente puede variar los resultados de algo. Si 2 más 2 es 4, es universal. No se puede discutir ante algo así, pero por ejemplo, si nosotros hablamos de un concepto psicológico que es la mente, nosotros fácilmente bueno, podemos explicarlo como nos hayan enseñado, pero dependiendo de otro tipo de persona o de cultura, una persona extranjera puede tener otra definición de mente, lo que hace que esos conceptos de psicología sean un poquito más difíciles de poder presentar de forma empírica, por medio de datos empíricos, o más objetivos, y es algo más difícil de generalizar. Y por lo mismo, poder encontrar instrumentos en un enfoque más subjetivo y poderlo nosotros plantear en nuestro contexto o en lo que nosotros queremos lograr puede ser un poco más complicado porque no puede variar mucho los resultados, pero el objetivo de los instrumentos es que sean confiables y esto, uno de estos aspectos de la confiabilidad es que los datos que se presentan en un cierto lugar y tiempo determinado cuando se utiliza este instrumento pueda hacerse lo mismo en otro tiempo y lugar determinado, pero en los aspectos más subjetivos, psicológicos, que es nuestra carrera, es un poco más complicado. Entonces, por eso encontrar este tipo de instrumentos más subjetivos a, a esa línea es un poco más complicado, pero no imposible. Nosotros mismos lo podemos hacer. Eh, Siempre cumpliendo con estos tres puntos que es la objetividad, la validez y la confiabilidad. Eh, y cuando nosotros recabamos la información de estos instrumentos, nosotros tenemos que presentarlo de una forma que sea muy entendible y que sea fácilmente interpretable para diferentes personas que estén en nuestro contexto. Eh, la confiabilidad es un instrumento que
hace que lo que nosotros comprobamos eh, pueda hacerlo alguien más, que pueda replicarlo y que tenga eh, casi los mismos resultados. Pueden variar los resultados, pero esa es la confiabilidad que se puedan tomar los datos otra vez y que sean los mismos resultados que se sacaron la primera vez. Esa es la confiabilidad. La validez es que el instrumento analice o que